Nos entregaron un manual al nacer, un manual invisible, transmitido en susurros culturales, en las promesas de portadas de revistas y en la luz fría de las pantallas. Las instrucciones eran claras, aunque nunca estuvieran escritas en un solo lugar. Nos dijeron que la vida era un proyecto, una edificación majestuosa que debíamos construir con nuestras propias manos. El objetivo final, una estructura sólida, admirable y terminada, llamada felicidad. El primer capítulo de ese manual se titulaba Autoconocimiento. Nos convencieron de que, antes de poner un solo ladrillo, debíamos ser topógrafos expertos de nuestra propia alma. Teníamos que trazar un mapa exacto de nuestras fortalezas, identificar cada una de nuestras debilidades y saber, con la certeza de un ingeniero, en qué éramos buenos. Una tarea que, según nos advertían, 2/3 de nosotros nunca llegamos a completar. Luego venían los cimientos, la autoestima. Nos enseñaron que la forma en que te amas a ti mismo es la lección que das a los demás sobre cómo deben amarte. Una idea hermosa y a la vez una carga inmensa. De repente, el amor que recibíamos no era un regalo, sino una calificación, un reflejo directo de la calidad de nuestra propia construcción interna. Si los demás nos fallaban, era porque nuestros cimientos eran defectuosos. Y, por supuesto, la energía para la obra debía ser autogenerada. La motivación, nos insistían, tenía que brotar de nuestro interior, como un manantial inagotable. No debíamos buscarla en los demás, especialmente en aquellos que solo veían los andamios y el desorden, en lugar del palacio que imaginábamos. Nos convertimos en nuestros propios y más exigentes capataces, trabajando bajo el sol y la lluvia, a menudo solos. Pero, ¿te has detenido a pensar en el peso de ser el arquitecto, el ingeniero y el obrero de tu propia vida? ¿Has sentido alguna vez el agotamiento profundo que se esconde detrás de esa búsqueda incesante de materiales, de esa constante autoevaluación? Vives con un metro en la mano, midiendo tu progreso, calculando tus ángulos, asegurándote de que cada pieza encaje según el plano. Llenas tu vida de experiencias, no de cosas, porque te dijeron que las buenas historias son mejores adornos que los objetos caros. Y es verdad, pero ¿en qué momento la recolección de historias se convirtió en otro elemento en tu lista de tareas? ¿En otra habitación que debías construir y amueblar para que tu edificio vital pareciera más impresionante desde fuera? Te dijeron que los tiempos difíciles te hacen más fuerte, más sabio, más valiente. Y es cierto, la adversidad pule. Pero esta verdad se convirtió en una justificación para aceptar cargas que quizás no debías llevar. Cada grieta en el muro, cada tormenta que azotaba la obra, era recibida con una resignación estoica. Esto me hará más fuerte. Pero nadie nos preguntó si queríamos ser más fuertes, o si simplemente queríamos un refugio donde descansar. Y en esa obra perpetua, las relaciones también se convirtieron en parte del proyecto. Empezaste a buscar a otros no como compañeros de viaje, sino como inspectores de calidad o como posibles socios en tu empresa constructora. Buscabas señales de madurez, la comunicación efectiva, la capacidad de disculparse, la responsabilidad. Todo era un indicativo de si su estructura era compatible con la tuya. Te fijaste en los detalles. Te dijeron que las mujeres se impresionan con quien recuerda las pequeñas cosas y que los hombres demuestran su amor con lealtad y sacrificio. Y así, el amor dejó de ser un encuentro misterioso para convertirse en una transacción de pruebas y demostraciones, un intercambio de gestos calculados para asegurar que la otra estructura no se derrumbaría sobre la tuya. Incluso la comunicación se volvió una técnica. Los hombres socializan insultándose con afecto, las mujeres felicitándose con sospecha. Observas estas dinámicas no con curiosidad, sino con la mirada de un antropólogo que intenta descifrar los códigos para construir puentes más eficientes, para evitar conflictos que puedan retrasar la obra. Todo es estrategia, y en el fondo, sientes una soledad extraña, una soledad que intentas combatir, como dice el manual, con baños largos y calientes, con rituales de bienestar que prometen mejorar tu ánimo y tu productividad para el día siguiente. Pero es una soledad arquitectónica, la soledad de quien vive permanentemente en un lugar que aún no está terminado, rodeado del eco de sus propias herramientas. Se te prometió que, si seguías cada paso, si eras agradecido, si te aferrabas a tus objetivos en secreto para protegerlos de la interferencia, un día la construcción terminaría. Un día, te sentarías en el porche de tu vida terminada,
contemplando tu obra con satisfacción, y desde allí, finalmente, serías feliz. Pero ese día nunca llega, porque siempre hay una nueva ala que añadir, una pared que repintar, un jardín que diseñar. La cultura del automejoramiento perpetuo nos ha vendido la idea de la vida como un producto que siempre puede tener una versión 2.0, y así vivimos en una beta constante, anhelando una versión final que nunca se lanza. El problema no está en las herramientas. La gratitud es un regalo, la resiliencia es una virtud, el autoconocimiento es una luz. El problema está en la premisa, en la idea de que la vida es algo que se construye y se termina, en esa metáfora de la arquitectura que nos ha robado la posibilidad de simplemente habitar. Nos hemos convertido en expertos en construcción, pero en analfabetos del arte de vivir. Sabemos cómo colocar ladrillos, pero hemos olvidado cómo sentir el sol en la cara sin pensar que esa vitamina D es buena para nuestra productividad. Recordamos los días en que soñábamos con lo que tenemos hoy, no con gratitud, sino como una forma de medir el progreso de la obra. La promesa de que si estás buscando a la persona que cambiará tu vida, debes mirarte en el espejo. Es la verdad más poderosa y la mentira más cruel. Es verdad porque el poder reside en ti. Es mentira porque te condena a ser tu propio y eterno proyecto de renovación, sin permiso para estar roto, incompleto o simplemente en paz con el desorden. Te pasas la vida tratando de superar el pasado, de liberar recuerdos dolorosos, de no volver a aquello que tu corazón quiere dejar atrás, pero lo haces como un demoledor, derribando estructuras antiguas para construir otras nuevas sobre los mismos cimientos de ansiedad. Crees que el problema eran los materiales de antes y no el propio acto de estar siempre construyendo. Y aquí yace la revelación, la única que puede liberarte del ruido de los andamios. La vida no es un edificio, nunca lo fue. No es un proyecto con un principio, un desarrollo y un final. No es una fortaleza que debas erigir contra el caos del mundo. La vida es un río. No se te pide que la construyas, se te pide que navegues en ella. No se te pide que la controles, se te pide que aprendas a flotar, a bracear, a sumergirte y a dejarte llevar por la corriente. A veces la corriente será suave y el agua cálida. Otras veces será un torbellino helado que amenaza con ahogarte. La resiliencia, entonces, no es la capacidad de construir muros más altos, sino la habilidad de convertirte en un mejor nadador. El autoconocimiento no es un mapa del terreno a edificar, sino el conocimiento de tus propias corrientes internas, de tu propia capacidad para mantenerte a flote. La gratitud no es un material de construcción para la felicidad, es el acto de detenerte a observar la belleza de la orilla mientras el río te lleva. Es notar el color de las hojas, el sonido de los pájaros, la presencia de otros navegantes a tu lado, sin preguntar si su barca es mejor o peor que la tuya. Las relaciones no son estructuras que se acoplan, son otros ríos que, por un tiempo, fluyen junto al tuyo. A veces sus corrientes se mezclan y crean un caudal más poderoso y hermoso. Otras veces, se separan y siguen caminos distintos. Y eso no es un fracaso de ingeniería, es la geografía natural de la existencia. Dejar ir el pasado no es demoler un edificio antiguo, es dejar de nadar contra la corriente. Es aceptar que el río solo fluye en una dirección, hacia adelante, y que aferrarte a lo que fue es el camino más seguro para ahogarse en el presente. El manual estaba equivocado, no en sus ingredientes, sino en su receta. Te enseñó a ser un arquitecto del ego, cuando debías ser un explorador del alma. Te prometió la seguridad de una fortaleza, cuando la verdadera vida se encuentra en la vulnerabilidad de la travesía. Así que, por un momento, suelta las herramientas. Abandona los planos. Ignora el ruido de la construcción. No le des a nadie el poder sobre tu actitud, es cierto, pero sobre todo, quítate a ti mismo el poder de ser tu propio tirano, tu propio capataz. El objetivo nunca fue tener historias que contar, sino vivir una vida que no necesite ser contada para sentirse real. No se trata de exhibir nada, ni siquiera tus cicatrices como trofeos de fortaleza. Se trata de sentir la textura de tu propia piel, el latido de tu propio corazón, el flujo de tu propia y caótica respiración. El despecho no es una respuesta, sino una nueva pregunta, una que te libera del peso de la obra, del espejismo de la arquitectura. Y si dejas de intentar construir tu vida y por primera vez, simplemente te atreves a habitarla,